Una de mis historias favoritas en el Antiguo Testamento es la historia del profeta Natán, cuando él confrontó al rey David por su pecado. Todos conocemos la historia del rey David. Él era el hombre conforme al corazón de Dios, el rey guapo que se sentía tan cómodo en la batalla con sus hombres poderosos, como cantando una canción con su arpa. Pero antes de ser rey, él era un nadie de la nada, el menor de los 8 hijos de Isaí, que no era lo suficientemente grande para ir a la batalla y tuvo que quedarse en casa cuidando los animales de la familia. Pero Dios lo eligió. Dios lo llamó para ser rey de Israel. Y cuando era rey, él decidió que lo mejor que él podía hacer, en lugar de ir a la guerra con sus hombres, era quedarse en casa, mirar por una ventana a una mujer que no era su esposa, tomarla, acostarse con ella, dejarla embarazada y matar a su marido para encubrirlo todo. Y el último versículo de 2 de Samuel 11 dice: lo que David había hecho fue malo en los ojos del Señor. Entonces, ¿qué hace Dios? Él envió a Natán, el profeta, para hablar con David. Y Natán vino con un cuento acerca de 2 hombres, un rico y un pobre. No voy a leerlo, pero el cuento está en 2 de Samuel 12. El profeta Natán dijo así: había un hombre rico y un pobre. El rico tenía todo lo que uno puede desear. Él tenía rebaños de ovejas, muchas vacas, comida y ropa, un iPhone 18, un televisor de 150 pulgadas. El punto fue que él era rico. Pero el pobre no tenía nada, excepto una corderita. Y el hombre amaba esa corderita como si fuera su propia hija. Le alimentó de su propio plato. Le dio bebé de su propia copa. La corderita durmió con él en la noche. El hombre amaba esa corderita como mi hija Claribel o Pastor Álvaro aman a los perros. Un día, el rico necesitaba preparar una cena, porque alguien viene de fuera de la ciudad. Y en vez de tomar uno de los miles y miles de corderos de su rebaño, tomó la corderita del pobre, lo mató, lo preparó y le dio a comer para el visitante. Y antes de que Natán pudiera terminar su cuento, el gran rey, el rey David, explotó de ira. Me imagino que Natán probablemente tenía una pequeña sonrisa al saber que su truco ha funcionado perfectamente. Entonces, en 2 de Samuel 12, versículo 5 dice: y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo eso merece morir. Y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo eso, no tuvo compasión. Y Natán respondió: tú eres aquel hombre, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí rey de Israel y te libré de la mano de Saúl, y también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Y te di la casa de Israel y Judá, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como este. Porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos. ¿Entienden qué pasó? Fue Dios que hizo todo por David. Dios le dio a David el trono. Dios le dio a David todo. David no hizo nada. Él recibió. Y Dios hubiera añadido muchas cosas más. Como un nadie de la nada hecho rey, él tenía un llamamiento muy alto. Y aunque David era el rey,
Él era un siervo de Rey de Reyes. Él no puede hacer lo que Él quiere. Su llamado es servir a su Señor que le sacó de su lugar y le dio algo que Él no merecía. ¿No es esto precisamente lo que hemos estado aprendiendo en el Sermón del Monte? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Dios nos ha dado tanto. Yo creo que una de las preguntas que deberíamos hacernos es, ¿qué vamos a hacer con todo lo que Él nos ha dado? ¿Tiene vida? ¿Qué vas a hacer con la vida? ¿Tiene dinero? ¿Qué vas a hacer con tu dinero? ¿Tiene tiempo? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Qué vas a hacer con todo lo que tú has aprendido en esa serie de Sermón del Monte? Jesús dedicó tiempo a ese sermón. Su sermón fluye muy bien. Esas palabras de Jesús no son frases desconectadas. El contexto del sermón es muy importante. No debemos olvidar el contexto de ese sermón. En la introducción del gran sermón de Jesús, en el capítulo 5, 1 a 16, Jesús nos muestra cuánto necesitamos un Salvador, porque las recompensas de las bienaventuranzas vienen con tarea. Nunca estaremos verdaderamente satisfechos hasta que tengamos suficiente hambre y sed de justicia. Nunca recibiremos misericordia hasta que somos lo suficientemente misericordiosos. Somos pecadores. Somos sal que ha perdido su sabor y luces tapadas por un cesto. Se supone que debemos dejar que nuestra luz brille ante los demás para que ellos puedan ver nuestras buenas obras y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Pero tenemos un problema. No tenemos buenas obras que mostrar. Somos inútiles. Por nuestra cuenta, somos inútiles. Pero luego, en versículos 17 a 20, Jesús nos da la buena noticia. La buena noticia es que aunque es cierto que nunca entraremos en el reino de los cielos por nuestra propia justicia que proviene de la ley, Jesús cumple la ley en nuestro lugar. No podemos no pecar y nunca podremos tener las buenas obras necesarias para tener el tipo de justicia que supera a los de los escribas y fariseos. Pero nuestra salvación no depende de nosotros, depende en Jesús. Él tomó nuestros pecados para que podamos presentarnos limpios ante el trono de Dios. Y Él nos da su justicia perfecta. Y con esta justicia, una nueva ciudadanía. Ya no somos ciudadanos de este mundo, sino que pertenecemos al reino de los cielos. Así que ahora no obedecemos porque tenemos que hacerlo, obedecemos porque queremos agradar a nuestro Señor que nos salvó. En el cuerpo de su sermón, Jesús nos muestra que como ciudadanos no obedecemos reglas frías y muertas, que solo importan en el exterior. Jesús en el resto del capítulo 5 corrige la forma en que deberíamos pensar acerca de la ley. La ley no es un conjunto de reglas frías, sino son cuestiones del corazón. No debemos encontrar maneras de no pecar. Debemos buscar activamente cómo obedecer la ley. ¿Ves la diferencia? Uno que busca la manera de no pecar se preocupa por no asesinar, no cometer adulterio, no mentir, y solo es amable con los vecinos que son amables con él. Pero alguien que busca obedecer activamente, busca en su corazón para matar la más mínima cantidad de ira contra su hermano para poder reconciliarse con él. Él entrena su cuerpo de manera proactiva, en sentido figuro, cortándose mano y sacando ojos,
para que no haya ni un poco de inmoralidad. Ese hombre dice la verdad y en lugar de odiar a su enemigo, él lo ama y ora por él. Jesús no está reinventando esas reglas. Nos está mostrando que Dios se preocupa por nuestros corazones, nuestras motivaciones. Y mientras capítulo 5 se centra en las motivaciones para no hacer las cosas que no deberíamos hacer, el capítulo 6 se centra en nuestras motivaciones cuando hacemos las cosas que sí deberíamos hacer. 3 ejemplos Jesús nos da: dar a los necesitados, orar y ayunar. Y fíjense que en capítulo 6, versículo 1, Jesús nos da una advertencia, un tesis. Dice así: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Todos esos actos externos, dar a los pobres, orar, ayunar, todos esos deben provenir de motivaciones del corazón para agradar a Dios. Entonces, cuando tú das, cuando tú ores, cuando tú ayunas, no sean como los fariseos. Jesús está hablando a la multitud, pero a través del Espíritu Santo me habla a mí y a ustedes también. Si yo leo el capítulo 5 y yo pienso en alguien que no sea yo, ya estoy yendo por el mismo camino que mis padres, los fariseos. Los fariseos no se despertaron un día y decidieron añadir algo a la ley. Eso sucedió con el tiempo, de manera lenta pero segura. Lo que comenzó como una decisión de ser increíblemente meticuloso en el cumplimiento de la ley, se transformó en algo vacío, una cuestión de cultura religiosa. Pasó de una piedad de seguir la palabra escrita de Dios a seguir una idea de Dios. Eso pasó sutilmente y fácilmente nos puede pasar hoy en día a nosotros. No sean como ellos. Ten cuidado cuando ores. Cuídense de no practicar tu justicia delante de los hombres. Eso es para Dios. Dile a Él, muéstrale a Él. Dar, orar, ayunar con tu corazón. Y Pablo dice en 1 Corintios 10, ya sea que comen, que beben o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Mi vida no es para el mundo. Yo vivo para Dios. Eso nos lleva a la última parte del cuerpo del sermón de Jesús, que nos encuentra en capítulos 6, 19 a 7, 12. Y ese trata sobre vivir con un enfoque en la gran mañana. Vivimos aquí en este mundo, pero como ciudadanos del cielo, nuestras vidas no se tratan de encontrar o acumular tesoros aquí. Necesitamos centrarnos en el tesoro del reino, un tesoro que durará por la eternidad. Como extranjeros en este mundo buscamos obtener tesoros para nuestro verdadero hogar. No decorar nuestras casas con muebles lujosos o decoraciones costosas. ¿De qué sirven estos? Esas tonterías se la comen las polillas y los ladrones la roban. No nos preocupamos por lo que vestiremos o comeremos, porque Dios y su justicia es nuestra principal preocupación. Y eso es la sección que vamos a terminar hoy, pero donde capítulo 6, versículos 19 a 34, se centra en las cosas de este mundo. Capítulo 7, 1 a 12, se centra en las personas de este mundo. Sí, somos extranjeros aquí, pero no estamos solos. Vamos a leer el pasaje. Versículo 1 a 12 del capítulo 7 de Mateo.
No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, se les medirá. ¿Por qué miras a la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo decir a tu hermano, déjame sacar esa mota de tu ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus peles delante de los cerdos, no sea que los huellen con sus patas y volviéndose los despedazan a ustedes. Piden y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que piden? Por eso, todo cuanto quieren que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender lo que tú quieres por nosotros hoy en día. Queremos más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Como ciudadanos del reino de los cielos, vivimos aquí en el mundo, pero no somos de aquí. Obedecemos las leyes de este mundo, pero nuestro enfoque principal es, como Jesús dice en Mateo 22, amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En los primeros 2 capítulos del sermón, Jesús nos enseñó cómo debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Pero aquí, Jesús quiere decirnos cómo debemos amar a nuestro prójimo. Este pasaje tiene 2 partes y cada uno sigue el mismo patrón. Un mandato, una ilustración y un mensaje o enseñanza. Están conectados, no lo parecen, pero lo están. Vamos a comenzar con la primera. En capítulo 7, 1 a 6. El mandato, versículo 1 y 2. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que miden se les medirá. Como ciudadanos del reino de los cielos, ¿cómo debemos relacionarnos con la gente de este mundo? El mandato de Jesús, no juzgarlas. Pero ese mandato de Jesús no prohíbe la denuncia del pecado. La Biblia nos enseña a enfrentar el pecado tanto en los no creyentes como en los creyentes. A los creyentes, Pablo dice en Gálatas 6, ¿qué hacer con alguien que es sorprendido en alguna transgresión? Que los que son espirituales deben restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. Jesús en Mateo 18 enseña qué debemos hacer si un hermano peca contra nosotros. Que debemos ir y decir su falta. A los no creyentes, Jesús en Juan 8 le dice a la mujer sorprendida en adulterio que no peca más. Pedro le dice a la multitud en Hechos 2 que se arrepienten y sean bautizados para el perdón de sus pecados. El mandato de Jesús aquí de no juzgar no nos enseña a centrarnos en nosotros mismos y dejar que los otros mueran en sus pecados. Ese no es el tipo de juicio que habla Jesús. Jesús tampoco está diciendo de que la única manera en que Dios nos juzgará a nosotros es si juzgamos. Salmos 96, 13 dicen, entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él vive.
porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia, y a los pueblos con su fidelidad. Dios nos va a juzgar, no porque hayamos juzgado a otros, sino porque somos pecadores. Y Jesús tampoco está diciendo o dándonos una advertencia de que si juzgamos, de alguna manera Dios será más duro con nosotros. Primero de Pedro 1:14 a 16 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Nuestro llamado es ser santo como Dios es santo, en toda nuestra manera de vivir. La medida que Dios usará para juzgarnos es si somos santos o no. Si somos santos sin mancha, pasamos la prueba. Si no somos santos, no pasaremos la prueba. No hay un llamado más duro como este. Entonces, ¿cuál es el mandato? El mandato es no menospreciar a otras personas. Para recordar exactamente cuán grandes pecadores fuimos una vez y no confundirnos de que del mismo sacrificio perfecto que expió nuestros pecados se ofrece libremente a todos. El mandato es no olvidar que Jesús pagó por nuestros pecados. Esa fue la medida de la balanza. No fue nosotros, fue Jesús. Entonces, con los demás, no cambia la medida. Si aceptamos la gracia para nosotros mismos, no deberíamos esperar que los demás ganen su salvación. Eso es el mandato, ¿entienden? Y para explicar el mandato, Jesús nos da una ilustración en versículos 3 a 5. Porque miras a la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacar la mota que está en tu ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Para mí, la ilustración que Jesús usa aquí me hace reír y me convicta a la vez. Qué tonto sería un hombre con una viga en su ojo decir con toda seriedad a un amigo: "Hey, ven acá, déjame sacar esta pequeña paja de tu ojo". Él no puede ver la mota del ojo de tu hermano por la viga que tiene en su ojo. Pero no es que el hombre esté completamente loco. El hombre es inteligente. Él sabe sobre la viga. Nadie puede tener una viga en su ojo sin darse cuenta de ella. Pero este hombre piensa que si puede hacer que todos miren las pajas en los ojos de los demás, no van a decir nada de la viga en su ojo. Jesús dice: no seas como este hombre. Somos como este hombre cuando, conociendo el pecado que habita en nosotros, decidimos fingir que no está ahí. Yo ciertamente conozco mi pecado. Como cristiano, yo he sido perdonado por todos mis pecados, pasado, presente y futuro. Pero todavía hay un pecado que habita en mis miembros, en este cuerpo de muerte, como dice Pablo en Romanos 7. Y ese pecado restante, eso es la viga en mi ojo. Yo soy como este hombre cuando pretendo que no hay un tronco en mi ojo.
Y yo uso el pecado de los demás para que el mundo mire al pecado de ellos y no lo mío. Yo conozco mi pecado, pero yo digo, mira el vestido de esa mujer, o mira con quién él está. Yo sé que esa mujer no es su esposa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy usando el pecado en sus vidas como escudo. Porque yo sé que si yo puedo lograr que el mundo vea al vestido de la dama o el hombre infiel, no mirará a mi pecado. ¡Qué fariseo soy! ¡Qué hipocresía! No sea como este hombre. Sí, como cristianos debemos denunciar el pecado, pero no lo hacemos en una forma egoísta. No lo hacemos para proteger nuestro pecado. Lo hacemos con amor. Lo hacemos sabiendo que nosotros también necesitamos la gracia de Dios. No lo hacemos como personas perfectas. Lo hacemos como personas siendo perfeccionadas por el poder del Espíritu Santo. ¿Entienden la ilustración? Mandato, ilustración, enseñanza. Entonces, ¿qué es la enseñanza aquí? ¿Qué debemos sacar de la ilustración y el mandato? Versículo 6. No den los santos a los perros, ni echen sus perlas delante de los hombres. Delante de los cerdos. No sean que los huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. ¿Algunos de ustedes han escuchado que ese versículo significa que debemos tener cuidado a quién predicamos el Evangelio? O que Jesús está diciendo que hay personas en este mundo tan malas que ensucian el Evangelio. O que si ya ha compartido el Evangelio con alguien, no debe continuar porque de alguna manera estarías echando el buen Evangelio a alguien indigno. ¿Alguno? Yo también. Yo he escuchado eso y eso no me cae bien. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Jesús no vino para llamar a los justos, sino a los pecadores, dice Lucas 5. Jesús vino a un pueblo que lo despreciaba, que constantemente rechazaba sus enseñanzas, que pecaba contra él y últimamente lo crucificaba. Si hubiera una persona en toda la historia que habría sido digno de decir, no des el Evangelio a personas indignas, sería Jesús. Pero él dice que somos sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Él nos envió, nosotros, personas que lo matamos, a otras personas que también lo mataron. A aquellos de quienes Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí, el Evangelio debe ser predicado solo a personas que son dignos de recibirlo. No habrá nadie que sea salvo. Jesús acaba de terminar de decir, no juzga a la gente. No olvides quién eres cuando Jesús te salvó. Estos pecadores con sus ojos llenos de motas no están demasiado lejos. Necesitan la misma cantidad de gracia salvadora que tú necesitabas y todavía necesitas. Si eso era su punto antes, ¿qué sentido tiene para decir ahora, olvídate de todo eso, no juzgar? Y ten cuidado a quién le predicas el Evangelio. Asegúrate que están listos a recibirlo. Busca gente agradable, busca gente limpia, gente que lo tratará bien. Eso no hace sentido. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿De qué manera las damos perlas a los cerdos? Eso no se trata de lo malo,
son los cerdos o perros. Son animales. No tienen alma, no tienen conciencia, son cerdos. No saben qué hacer con algo bueno. Los perros, perdóneme Álvaro, los perros no saben qué hacer con un celular. No saben buscar cosas en internet, no saben sacar fotos, no saben. Si tú das tu celular a un perro, ¿qué van a hacer? Tratar de comérselo y van a destruir algo bueno. Son perros, eso es lo que ellos hacen. Ese pasaje no se trata de cuán malos o estúpidos son los cerdos o perros. Se trata de lo ridículo que serías si le das a un cerdo, a un perro, algo que no está designado para ellos. ¿Qué tiene más valor? ¿Un grano de maíz o una perla? Una perla, pero 10 de cada 10 veces el cerdo va a elegir el maíz. El maíz es tierno, sabe bien, les llena el estómago y sacia su hambre. Las perlas son duras y insípidas. Las perlas no son comida. Los cerdos necesitan comida. Si yo doy una perla a un cerdo, va a intentar comérselo y amordarlo y darse cuenta que eso no es lo que ellos necesitan. Va a rechazar la perla y estar realmente enojado conmigo. Yo creo que la enseñanza de Jesús aquí está conectada con el mandato en versículo 1 y 2 y la ilustración en 3 a 5. No juzgar o no menospreciar a los demás. No cambies la medida para otros de cómo Dios te trató. No sea como el hombre que quiere usar todos esos malvados en el mundo como escudo por su pecado. Debemos dar a los cerdos lo que ellos necesitan. Estos cerdos, estos perros, estos no creyentes que vemos todos los días, no necesitan una hipócrita moralista que lo juzguen. Necesitan gracia. Necesitan misericordia. Necesitan amor. Necesitan escuchar el llamado del Salvador exactamente lo que vimos nosotros. Este versículo no se trata de tener cuidado a quienes le predicamos el Evangelio. Este versículo se trata de no pretender ser el juez de los corazones de los hombres. Hermanos, predica el Evangelio. Predícalo a tu familia. Predícalo a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Predícalo con amor. Predícalo sin miedo. Predícalo sin juzgar. Predícalo sabiendo de que el Evangelio de la gracia gratuita es exactamente lo que ellos necesitan. No sean hipócritas. No finges que eres perfecto. Lucha para desecharse de pecado y entonces en amor verás con claridad cómo ayudar a tus hermanos con sus motas, con sus pecados. Lucha para entender lo que el mundo necesita. Lucha contra tu orgullo. Damos perlas a los cerdos cuando, como mayordomos de la gracia de Dios, cambiamos la sublime gracia que está gratuitamente a algo que uno tiene que ganar. ¡Qué hipocresía! Estamos dando lo que el mundo no necesita y menospreciamos a ellos cuando no quieren aceptar ese tipo de evangelio. El verano pasado yo fui a Nueva York con mi hijo mayor y cuando estábamos en una estación de metro, de subway, había un hombre con una Biblia grande gritando a todo lo que pasaba. A una mujer, él dijo que ella va al infierno por tener una falda demasiado corta. Otro hombre, que él iba al infierno porque él tenía tatuajes. A otro hombre
que él estaba condenado por tener un poloché con una mala palabra. Él sí dijo que ellos necesitan a Jesús, pero la manera en que él habló era completamente desprovista de amor. Yo estaba tan triste a ver a este hombre. Yo pregunté a mi hijo, ¿cuántas personas tú crees han convertido por las palabras de este hombre? Ninguna, dijo él. Y aunque este hombre sí estaba predicando el Evangelio, él lo hizo con un corazón duro. No sea como este hombre. Sí, predica el Evangelio, pero hazlo con amor. Es buena noticia. Nuestra tarea como ciudadanos es amar al mundo, amar a los perdidos, amar a nuestros hermanos en la fe, ayudarles con sus pecados, sin orgullo. Ahora, no es fácil tener ese tipo de amor. No es fácil matar a nuestro orgullo. No es fácil servir en vez de ser servido. Pero suerte para nosotros, no estamos solos. Y eso nos lleva a la segunda parte del pasaje. Recuerden el patrón. Mandato, ilustración y enseñanza. El mandato, versículo 7. Piden y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. Y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Cómo obtenemos el tipo de compasión que necesitamos para amarnos unos a otros? ¿Cómo pasamos de ser personas ignorantes que sabiendo cuánto pecado nos ha perdonado Dios, juzgamos a los otros por ser pecadores? Usamos nuestra arma secreta, la oración. Jesús dedicó más tiempo a la oración de cualquier otro tema en el Sermón del Monte. El pastor Jeremías y el hermano Melvin nos enseñaron que el enfoque de la enseñanza de Jesús sobre la oración, en capítulos 6, 5 a 14, es cómo orar y cómo no orar. En ese pasaje Jesús dice que no oramos como los hipócritas, que se paran las esquinas para ser escuchados. Versículo 5. También dice que no sea como los gentiles que piensen que Dios responderá a sus oraciones si oren con elocuencia o con muchas palabras. Versículo 7. Eso es lo que no debemos hacer. Lo que debemos hacer es orar a nuestro Padre que está en secreto y que sabe lo que necesitamos, incluso antes de que se lo pedimos. Versículos 6 y 8. Y también Jesús nos da una oración para actuar como modelo cuando oramos en versículo 9 a 13, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modelo de cómo orar. No es una oración perfecta que debemos repetir una y otra vez. Es un ejemplo, una guía. La oración no es una fórmula matemática para obtener lo que deseamos. La oración es hablar con nuestro Padre Celestial. Y ese es el enfoque de Jesús en capítulo 7. Jesús quiere enseñarnos a orar con una comprensión adecuada de quién es Dios. El mandato en versículo 7 es orar, eso está claro. Y Jesús reforma el mandato en una promesa en versículo 8. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué debemos entender? Si tú quieres recibir, hay que preguntar. Si tú quieres encontrar, hay que buscar. Si tú quieres que te abran una puerta, llama. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. ¿Vas a recibir todo lo que quieres? No. Pero si tú preguntas y preguntas y preguntas, ¿vas a recibir lo que quieres? Quizás, yo no sé. Pero si tú quieres recibir, hay que preguntar.
Este pasaje no es una lección paso a paso cómo recibir cosas de Dios. Es una enseñanza de cuando ores. Debes saber a quién estás hablando. Entonces, ¿cómo es Dios? Mira la ilustración que Dios da en los siguientes versículos. Versículo 9 a 11. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que piden? El mandato es orar. Y la oración debe verse como un niño pidiendo algo de su papá. Dios es nuestro Padre. Es como Melvin dijo, Dios no es un Padre que rechaza con brazos extendidos. Es un Padre que acepta los suyos con brazos abiertos. Él nos ama. Él no hace engaños o hace trucos con sus hijos. Dios no va a decir a un niño que pide un pescado, ven acá, mi hijo. ¡Pah! Culebra. Es un truco. Dios no hace truco. Dios es un Padre amoroso. Si tú preguntas por pan, Él quiere darte pan. No una piedra que se ve como pan, pero pan. Él es nuestro Padre amoroso. Y nosotros, padres, aunque somos malos, dice Jesús, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¿Entienden? Dios no es como los dioses paganos. Él no va a tirar relámpagos a sus siervos. Él nos ama. Un paréntesis aquí. Un paréntesis. Quizás estás aquí y no tienes el tipo de padre terrenal, como menciona ese pasaje. Quizás tu padre nunca te dio buenas dádivas. Quizás tu padre le encantaba darte piedras cada vez que pediste pan. Quizás eso pasó tantas veces que dejaste de preguntar. Si eso es tu caso, solo puedes decir, lo siento muchísimo que haya tenido esa experiencia con tu padre. Pero yo quiero que tú sepas que mi Padre Celestial no es como el que tuviste. Mi Padre está cerca, dice Salmos 34, 18, a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos del espíritu. Eso es nuestro Dios. Y quizás estás aquí y tú no eres el padre que menciona ese pasaje. Quizás tú eres un padre duro, sin emoción, sin amor. Puede ser que tú tienes tus razones por ser así, pero hay que saber que estás rompiendo la forma en que tus hijos verán a Dios. Ser padre y esposo no es fácil. Efesios 5, 25 dice a los esposos, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Es una tarea dificilísima. Padres, Efesios 5, 4 dice, críen sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Porque tú como padre vas a influenciar muchísimo como tus hijos entienden quién es Dios. Ser padre y esposo no es fácil. No es para niños. Es para hombres. Y necesitamos más hombres. Fin de paréntesis. Dios es un Padre amoroso. Él quiere ayudar a sus hijos. Él quiere darnos cosas buenas, es decir, que Él quiere ayudarnos en nuestra búsqueda de amarlo a Él y a los otros, al mundo. Él sabe que no podemos amarlo a Él lo suficiente por nuestra cuenta.
Él sabe que no podemos amar a nuestro prójimo sin su ayuda. Y aunque Él sabe que sus hijos necesiten antes que piden, Él quiere que pedimos. Él quiere que buscamos. Él quiere que llamamos y tocamos la puerta de nuestro Padre que está en los cielos, quien nos ama. Mandato, ilustración, enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el punto que Jesús quiere hacer? Versículo 12. Por eso, todo cuanto quieren que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Quizás no haya nada más práctico en todas las Escrituras. Aunque podemos aplicar esa enseñanza en muchas áreas de nuestra vida. Este regalo de oro puede ser de gran ayuda en nuestro día a día. Cuando estamos en el supermercado, no intentamos ponernos frente a las personas en la fila. ¿Te gustaría que alguien te hiciera eso a ti? No lo haga. Cuando conducimos, y eso yo necesito mucho, cuando conducimos en la autopista, pensamos en cómo manejamos y qué decimos. Conduzca en tal manera que piensen primero en los demás. Habla pensando en cómo te gustaría que los demás le hablen. Fuerte. Hay cientos de otras aplicaciones para esto, pero no podemos olvidar el contexto del sermón de Jesús. Versículos 1 y 2. No juzgues a los demás. No menosprecies a aquellos que no han puesto su confianza en Jesús. Como si no fuéramos igual que ellos una vez. Versículo 3 a 5. No seas como el hombre que condena a otras personas por sus pecados, pasando claramente por alto los suyos propios. Versículo 6. Los perdidos necesitan la misma gracia que nosotros necesitamos. Si tratamos de darles un evangelio crítico, le estamos dando a un cerdo hambriente algo que él no puede comer. 6 y 8. Pedir, buscar, llamar. Si lo haces, Dios te responderá. Te ayudará a encontrar lo que buscas. Y mi Dios amoroso nunca cierra la puerta a los que llaman. Versículo 9 a 11. Dios es un Padre amoroso. Él se deleite en dar cosas buenas a sus hijos. Eso es el contexto. Y ahora Jesús nos dice que hagamos con los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros. ¿Cómo debemos tratar a las demás personas en este mundo que, igual que nosotros, son creadas en la imagen de Dios? No juzgarlas. No usar sus pecados como cobertura para los nuestros. No buscar todas las motas pajas en sus ojos para poder sentirnos bien con nosotros mismos. Cuidamos a ellos, realmente ayudándolos con sus problemas, sin esperar que ellos se limpien antes de estar listos para estar en nuestra presencia. Los perros y los cerdos necesitan comida. Y esas personas con las que compartamos el mundo necesitan Jesús. Dale lo que ellos necesitan. Si son creyentes, como el hierro se refiere al hierro, reprende su pecado sin juzgarlos. ¿Alguien alguna vez te ha ayudado amorosamente con tu pecado? Y aunque dolió cuando ellos te sacó la mota de tu ojo, ¿no estás feliz que lo hizo? Nuestra tarea como ciudadanos del reino de los cielos es difícil. Hermanos, ayudémonos unos a otros. No tiene que ser perfecto para ayudar a un hermano, pero debes hacerlo en amor, admitiendo que tú también tienes tus faltas.
y que quiere ayudar con ellas. Al otro lado, si no son creyentes, diles, sin juzgarlos, que están muertos en sus delitos y pecados, tal como tú lo estabas. Ora por ellos. Pídele a Dios por su salvación. Busca encontrar una manera de amarlos. Toca y sigue tocando la puerta de nuestro Padre amoroso, para que Él les da la misma gracia que te hizo vivo junto con Cristo. Si estás aquí hoy, tú, y proclames a Cristo como tu Señor, si has sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, si has sido predestinado para adopción como hijos mediante Jesucristo, redimidos mediante su sangre, recibiendo el perdón de tus pecados, si has obtenido herencia para que seas para la alabanza de su gloria, y si has sido sellado con el Espíritu Santo prometido, que es la garantía de nuestra herencia, hasta que adquiramos posesión de ella para la alabanza de su gloria. Si eso eres tú, en pocas palabras, si tú eres creyente, ¿quieres esto para los demás? Haz algo. Abre la boca en amor. ¿No te alegre que alguien haya compartido el Evangelio contigo? ¿No te alegre que alguien se preocupaba lo suficientemente por ti como para decirte lo perdido que estaba? ¿No te alegre de que, aunque estabas muertos en tus delitos y pecados, alguien se dio cuenta de ti? Alguien se preocupaba por ti. Tú sabes que tú no merecías su preocupación, su tiempo o sus palabras. Si estás aquí hoy y has sido comprado por la sangre del Cordero de Dios, tú sabes exactamente quién fuiste una vez. ¿No te alegre que alguien no haya pensado en sus propios deseos, sino primero en ti? Y no solo te dio a comer una perla dura, sino que se sentó contigo en el barro. Pacientemente te dio el tipo de comida que tú necesitabas. Y cuando tú lo atacaste, ellos no se fueron. Oró por ti, pidió, buscó, llamó a su amoroso Padre por ayuda. Si eso eres tú, haz a los demás tanto que te alegre que alguien haya hecho a ti. Yo comencé con la historia de rey David y Natán, el profeta. Y una cosa que siempre me hace pensar en esa historia es cómo debería haber respondido David a Natán. Sabemos cómo respondió él. Él cayó directamente en la trampa del profeta. Pero si no lo hiciera, si hubiera respondido correctamente, ¿cómo habría sido? Él ya pecó con Betsabé y hizo matar a su esposo. Así que cuando Natán se acercó y preguntó acerca de los dos hombres, el rico y pobre, ¿qué debería haber dicho David? Yo creo que la respuesta es que después de Natán le contó a David la historia de los dos hombres, yo creo que David debería haber respondido llorando. Debería haber reconocido el peso de su propio pecado. Debería haberse centrado en la viga de madera que él tenía en su ojo, en lugar de la mota en el ojo del rico. David era el hombre de Dios, su elegido para lidiar y proteger al pueblo de Israel. El pueblo que Dios había puesto bajo su cuidado. Pero en lugar de proteger al pueblo, lo abusaba.
En lugar de amarlos y sacrificarse por su bien, egoístamente solo pensaba en sus deseos, sus placeres. ¿No es esto exactamente lo que Jesús nos está enseñando aquí? Igual que David, no hicimos nada para merecer todo lo que Dios nos ha dado. Fue por la gracia de Dios que Él nos eligió. A través de Jesús lo hizo. Fuimos llevados desde la muerte a la vida. Se nos ha dado una nueva ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de los cielos y estamos sujetos de un alto llamamiento. Necesitamos saber cuán muertos estábamos realmente cuando Jesús nos llamó. Necesitamos saber que no pudimos haber hecho nada para salvarnos. Necesitamos saber que Dios nos envió a este mundo para advertir y cuidar a las otras personas en nuestro alrededor. Sabiendo todo eso, no podemos juzgar a los cerdos por ser cerdo. ¿Qué tan estúpido debe ser por estar enojado con un cerdo por hacer cosas de cerdo? Pero el Evangelio cambia a las personas. Dale a la gente lo que ellos necesitan. Pida a nuestro Padre amoroso que te ayude mientras busca activamente maneras de tratar realmente a los demás como quiere que te traten a ti. Somos ciudadanos del cielo. Vamos a vivir como ciudadanos. En el próximo sermón veremos que hay dos caminos en esta vida. Uno que lleva a la destrucción y el otro que lleva a la vida eterna. O estás construyendo tu vida en este mundo muerte de arena, o has puesto toda tu fe en Jesús y has construido tu casa sobre la roca. Estos dos caminos no son del mismo tamaño y no hay la misma cantidad de personas en cada una. Pero estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva la vida y pocos son los que hallan. Si estás caminando por ese sendero angosto y entrando por esa puerta pequeña, no acumulas para sí tesoros aquí en la tierra. Busca primero su reino y su justicia. Ten cuidado cuando camines. Y aunque son pocos los que la hay en ese pequeño camino, no mantenga este camino en secreto. Por eso, todo cuanto quieren que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Oramos. Oh Dios, gracias. Gracias por nuestra salvación. Gracias por enviar a Cristo a nosotros, personas que no merecen. No merecen nada, sino una eternidad en el infierno. Gracias por pensar en nosotros. Cambia nuestros corazones, que podemos amar unos a otros, que podemos mirar a ese mundo y pensar en su bien. Ayúdanos a predicar el Evangelio y prepara los corazones de las personas que comparten el Evangelio, porque queremos que ellos también creen en ti. En el nombre de Jesús. Amén.